Mi querido hermano. Bueno, como les había comentado, ¿no? Tengo, mejor dicho, preparado el tema el día de hoy con respecto a lo que es el ecumenismo. Dado que es un movimiento, mejor dicho, una palabrita que viene sonando o que viene en boga el día de hoy, está de moda y suena muy bonito. Pero primero vamos a comenzar por definir la palabra ecumenismo. ¿Qué significa ecumenismo realmente para poder entonces profundizar un poco más? Aquí tenemos una pequeña definición, ¿no? ¿Qué es el ecumenismo? Como pueden ver en sus pantallas, primero a los detalles en el término griego. Dice que viene del griego oikumene. Esta es la palabra griega que da origen al término ecumenismo. Significado, literalmente significa tierra habitada y hacía referencia al mundo en su totalidad, incluyendo tanto el mundo conocido como el conjunto de la humanidad. Derivación está vinculada a las palabras como oikos, casa, hogar, y oikeo, habitar, lo que refuerza su significado de un lugar donde se vive o habitar la tierra. Ahora vamos al uso en nuestro contexto, ¿no? En el contexto moderno, el que se le da el día de hoy. Dice, en el ámbito religioso, el término se refiere a los movimientos que buscan la unidad y la cooperación, esta palabra es importante, entre los cristianos de diferentes iglesias y denominaciones. La idea es que todos los cristianos vivan unidos como una familia, compartiendo la misión y el servicio en el mundo. Entonces, ¿qué podemos observar? Primero, que el ecumenismo trata de, o engloba, mejor dicho, todo lo que habita, pero en el ámbito religioso, cuando dice ecumenismo, es todo lo que habita con respecto a Cristo, al cristianismo. Esa era la definición que se le daba en el ámbito moderno. Es decir, vamos a un ejemplo. Nosotros tenemos concilios, ¿no? Hay muchos que dicen, no, los reformados no creen en los concilios, no creen en la tradición. Claro que sí, nosotros creemos en los concilios y creemos en las tradiciones siempre y cuando se ajusten y vayan en línea a la palabra de Dios. Si no está registrado en la Biblia o esa tradición o concilio está contraria a las enseñanzas directamente expuestas en la Biblia, nosotros lo rechazamos. Esa es la gran diferencia. Entonces, podemos ver cuando rastreamos la historia, los primeros 7 concilios se llamaron concilios ecuménicos. ¿Y por qué se llamaban concilios ecuménicos? Porque cuando esta gente o estos hermanos se reunían, ellos convocaban a todos los que profesaban ser creyentes en Cristo. Todas las iglesias y sacerdotes de los alrededores se tenían que reunir, ¿no? Vamos a sacar la palabra sacerdote porque sería un anacronismo, ¿no? No existía la palabra sacerdote en aquellos entonces. Los obispos. Se reunían los obispos, correcto, gracias hermano. Se reunían los obispos, obispos de las diferentes iglesias Y y obispos, maestros, exacto, todos ellos. llegaban allí y entonces empezaban a debatir y a definir todo lo referente a la cristología, lo que se entendía por el cristianismo. Ellos definieron muchos dogmas importantes y también definieron eh, las definiciones, valga la redundancia, en contra de aquellos herejes que habían levantado movimientos que estaban trastornando y llevando a la gente a creer en un Cristo que no era bíblico. Por ejemplo, como le conversé la semana pasada, hablamos del concilio o el primer concilio ecuménico que se realizó en Nicea y ellos buscaban directamente combatir al arrianismo, que decían que en el cuerpo de Cristo no habitaba la deidad, era solamente hombre. Entonces, todos los patriarcas convocados por el emperador Nerón, perdón, el emperador Constantino, se realizó el primer concilio y definieron qué era lo que se creía de Cristo y leímos juntos el credo niceno. Después se redefinió y se extendió, explicando un poco más en el segundo concilio llamado Niceno-Constantinopolitano, realizado en Constantinopla. Ese fue realizado en el 381 después de Cristo. Es decir, podemos observar entonces que la palabra ecuménico no, en sí no tiene ningún significado malo, siempre y cuando se use de manera correcta en el ámbito religioso, es decir, cristianismo. Todo lo que nosotros hablamos ecuménicamente, hablando, valga la redundancia, con los concilios,
anteriores llamados ecuménicos era porque se reunían todas las iglesias creyentes en Cristo. Y por ende, no había ningún problema cuando se hablaba de ecumenismo, porque cuando decían, bueno, hay un concilio ecuménico, todos sabían que se iban a reunir iglesias cristianas y por ende no había ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Se preguntarán ustedes, Carlos, pero si no tiene nada de malo y la palabra cuando vemos en el pasado no implica nada malo, habla de los cristianos que se reunían a definir dogmas, a definir lo que se creía de nuestro Señor Jesucristo o a definir las enseñanzas apostólicas para la iglesia, que tiene de malo y para qué estamos haciendo esta clase el día de hoy. Bueno, pasa lo siguiente. Tenemos que reconocer que una de las religiones más grandes en el mundo es el cristianismo. Pero cuando hablamos de cristianismo, engloba todo lo que dice ser cristiano, entre paréntesis, o entre comillas. Y allí entra la Iglesia Católica Romana, que es la referencia a nivel mundial. Aunque nosotros decimos que no son una iglesia de Cristo porque han agregado dogmas supuestamente que son necesarios para la salvación, como por ejemplo la asunción de María a los cielos, ellos lo establecen como dogma y aquel que no crea en eso, pues no tiene salvación. Nosotros lo rechazamos. Pero, lamentablemente, a nivel mundial, cuando usted va a otros países del mundo, dice cristianismo, automáticamente la gente lo asocia con la Iglesia Católica Romana, porque es la que más gente tiene y es la única religión, dicho sea de paso, en el mundo que tiene opinión directa en las reuniones gubernamentales. Cuando se hacen este tipo de reuniones, el Papa puede participar. ¿Por qué? Porque ellos son un país independiente. El Vaticano es un país independiente. Y el Papa viene a ser como el presidente de ese país. Y por eso él se reúne en estas reuniones, en estas conferencias y tiene voz para poder eh, opinar y dar todo aquello que él crea correspondiente y lo es tenido en cuenta también, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica Romana emplea el ecumenismo. Ellos dicen en el Concilio Vaticano II, ellos redefinieron la palabra ecumenismo. Es decir, ahora, ¿qué es un ecuménico en los tiempos de hoy? Según la Iglesia Católica Romana, es que todo aquel, según ellos, que confiesa a un Dios, tenemos que amarlos y tenemos que unirlos porque ellos de alguna manera son salvos porque ellos también confiesan a Dios. Pero vamos a ver un pequeño video de sus propias palabras para poder entonces profundizar un poco más. Vamos a escuchar, hermano. ¿Qué enseña la Iglesia Católica Romana como ecumenismo? Observen y escuchen atentamente. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Bueno, yo veo esto y de verdad me da risa. Me da risa y al mismo tiempo me da como rabia, ¿no?
porque este señor, como les dije, es el referente de la cristiandad en el mundo. Y él invita y dice que todos somos hijos de Dios y que por ende todos de alguna manera tenemos salvación. Ahora bien, ¿tienen alguna opinión hasta ahora con lo que acaban de ver el video? Y voy a hacer una pregunta que respondan a ver. Ustedes con esa imagen que está viendo ahí congelada, ya déjenme retrocederlo un poquito más hacia atrás, ahí que se ve más claro. De esa imagen que está allí, representa, ¿no?, a cada religión del mundo, las religiones más grandes del mundo. Ustedes, ¿con qué imagen se identifican ustedes como cristianos? ¿Cuál de esas los identifica a ustedes? Niño, A usted le identifica el niño. Hermano Daniel, ¿a usted cuál le identifica? De verdad, no. Este es el judaísmo. Ajá. Judaísmo, Este, judaísmo, budismo, islam es el rosario negro y el cristianismo es el que está representado con la figura del niño Jesús. pero este es el cristianismo católico. Ese es el problema, pues. El cristianismo católico. Realmente nosotros no estamos identificados allí. Ellos no nos tienen en cuenta a nosotros en ese movimiento ecuménico. Ellos están teniendo en cuenta el cristianismo, pero el católico romano. Ellos tienen en cuenta al islam, al judaísmo y al budismo. A nosotros estamos como protestantes descartados de allí. Bien, ¿tienen algo que decir con respecto a lo que dice, o decía, mejor dicho, el Papa Francisco? Que todos somos hijos de Dios porque confesamos a Dios de alguna manera. pero a medias. Ellos hace un rato que dicen que Dios les ama, que Dios nos ama a todos, pero en un rato están adorando a sus dioses de palo, de piel y de yeso, ¿no? Uh-huh. Bueno, según ellos, hermano, adelante. Ajá, sí. Según lo que él dice, es una herejía. Según lo que él dice, es una herejía directamente de que todos somos hijos de Dios. Es una herejía. Bíblicamente hablando, es una herejía. Todos somos creación de Dios. Eso es algo que en los evangélicos también está. En los evangélicos pentecostales, en los evangélicos que no tienen el conocimiento bíblico, pues. En la iglesia donde estaba tuve que corregir algunos porque se paraban en el púlpito y decían, hermano, todos somos hijos de Dios. Y después tenía que corregirlos y llevarlos a las escrituras. Porque en las escrituras nos enseñan de que no todos somos hijos de Dios. Somos todos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero lo que dice Juan es clarísimo, hablando en cuanto a los hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Si hablamos desde el 11, dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, los que creen en su nombre, hablando en un verbo presente continuo, ¿verdad? Los que creen, tanto desde el tiempo que él estuvo hasta el día de hoy, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que de verdad se arrepienten y vienen a los pies de Jesucristo, arrepentidos y han nacido de nuevo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. De manera que este hombre dice una barbaridad, una mentira, un engaño de parte de Satanás para engañar más a la población que tanto le escuchaba. Pero como usted dice, este hombre es un referente del cristianismo. Sí, este hombre, bueno, tremendo en cuanto a la parte católica. Y fue él el que comenzó a llamar a la parte ecuménica. Y en cuanto a los primeros cristianos, cuando se reunían, nosotros debemos enfatizar que todos profesaban la misma fe. Todos tenían la misma doctrina. Y lo que defendían allí
eran las doctrinas que ellos habían aprendido de los apóstoles. Por eso era que se reunían en ese sentido. Las doctrinas que los apóstoles habían enseñado y ellos habían recibido, cuando escuchaban algo fuera y contrario a esas doctrinas, a esas enseñanzas, porque doctrina quiere decir enseñanza, a esas enseñanzas, enseguida era como el titirar de la alarma, hay que reunirnos, esta gente está abarcando con sus engaños, sus mentiras y abordando a nuestra gente, vamos a reunirnos para darle un ultimátum a esto, y defendían la doctrina del Señor Jesucristo, porque todos tenían la misma fe, como dice allá el libro de los Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, una fe, un bautismo, un Señor, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos, el cual es en todo. Ellos profesaban esa unidad, aunque estaban en diferentes lugares de la tierra en ese entonces, ellos profesaban una unidad perfecta doctrinal, cosa que ahorita no se ve. Así es, hermano. Entonces podemos observar que directamente este señor, ¿no?, cae en una herejía abierta contra las enseñanzas bíblicas. Sí, Pero cabe señor. recalcar que realmente no fue Francisco el que impulsó el ecumenismo realmente. Él lo hizo público y lo empezó a infundir, pero esto viene desde el Concilio Vaticano II. ¿Y quién fue el que primero empezó a empujar con todo esto? Juan Pablo II. Pero, ¿qué pasa, Juan Pablo hermano? II, Juan Pablo Sí, II, sí. Juan Pablo II. ¿Qué pasa? Que ellos dicen, Ah, el el que estaba, concilio, disculpa ahí, el que estaba ahí era Francisco. no, este era Francisco, pero el que Yo pensé que era Juan comenzó, Pablo II. Yo estoy no, hablando de no, Juan Pablo II, sí. no, este es Francisco. Juan Pablo Ok. II fue el que empezó a empujar desde el Concilio Vaticano II, que se estableció el ecumenismo Sí, como sí. que todo aquel que confiesa a Dios es hijo de Dios y tiene salvación también, ignorando la palabra como nuestro Señor Jesucristo nos enseña, por ejemplo, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no Y es no por por mí. Entonces, Ujú. esta gente se cree, ¿no?, más sabia que el propio Dios y pasa por encima de sus propios decretos, enseñando como nuestro Señor Jesucristo bien profetizó en Mateo 15:7, ¿no? Esta gente de labio me honra, pero su corazón está bien lejos de mí, enseñando doctrinas hechas por hombre. Esta gente ha inventado definiciones y doctrinas que no existen en la Biblia y que son contrarias a Dios y las quieren empujar con palabrería bonita, ¿no? Adulando a la gente y haciéndoles o haciéndose ver como una religión, uy, amor, paz, gozo, que ellos aman a todos, que todo es amor. Por eso es como termina el video. Yo creo en el amor, dicen todos, ¿no? Yo creo en el amor, yo creo en el amor. Es decir, que si nosotros no aceptamos eso, nosotros no creemos en el amor y por ende somos odiosos a sus ojos. O sea, estamos en contra de la unión y estamos en contra del amor porque no los aceptamos. Y de hecho, eh, no se sorprendan si algunos de ellos nos definen así cuando nos paramos y decimos, no, esto es una herejía, de una vez se van a ponerla a la defensiva y quizás te van a ofender. Bien, ahora, ¿qué implica esto? Realmente implica solamente decir, según ellos, ¿no? Implica solamente decir que ellos son salvos porque confiesan a Dios, o también tenemos que adorar a Dios junto con ellos, adorar a su mismo Dios, porque según ellos también a su manera, pero adoran al mismo Dios. Vamos a mostrar unas imágenes aquí rapidito para que observen qué implica realmente el que acepta el movimiento ecuménico, qué implica. Y los mismos papas dieron ejemplo. Les voy a poner aquí unas imágenes rapidito. Vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos acá? Ese es el Papa Juan Pablo II. ¿Se pueden observar, hermanos, allí? Sí. Juan Pablo II. ¿Qué creen ustedes que está besando ahí? El Sí, Corán. el Corán. El El, Corán. el Corán del Islam. El Corán. Él lo está besando. Pero lo que no sabemos, ahora vamos a ver qué opina, porque nosotros sabemos ya, tenemos muy bien claro como cristianos que somos, que no hay salvación fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación, por muy buenos y bonitos que parezcan y sus iglesias espectaculares y sus sacerdotes y toda su indumentaria religiosa parezca sorprendente, no tienen salvación. No tienen salvación. Están perdidos en Cristo.
Esa es la postura que nosotros como creyentes debemos de tener siempre. Ahora, ellos o el Papa Juan Pablo II besa el Corán. Y ustedes, hermanos, saben qué enseña el Corán, por ejemplo, con respecto a Jesucristo. Ellos dicen que Alá maldice a aquellos que dicen que Dios tiene un hijo. Aquellos que se atrevan a decir que Dios tiene un hijo, Alá los maldiga. Es decir, el Dios en el que ellos creen, nosotros por confesar a Cristo como el Hijo de Dios, Señor y Salvador, estamos bajo su maldición. Estamos bajo la maldición del Dios supuestamente de los del Islam, de Alá. ¿Y por qué creen que ellos odian al cristianismo realmente? Ellos ahí son hipócritas, hermanos, porque ellos ahí están vendiendo una imagen que realmente ellos saben que no creen. Ellos a los cristianos no los quieren realmente. Ellos los persiguen y los matan. Y si quiere, bueno, averigüe noticias de qué está pasando en Nigeria, en el África, con estos movimientos islamistas. Están haciendo masacres con cristianos, los están matando. ¿Y dónde está el ecumenismo que supuestamente ellos abrazaron y se dieron las manos y este salió a besarle el Corán, su libro sagrado? Eso es falso. Es una imagen que ellos quieren plantear en público y querer parecer como que se fuesen amor y paz cuando realmente por la espalda te están puñaleando y te están matando. Ellos no creen en nosotros. Ellos a nosotros nos tienen por escoria del mundo. Por decir que creemos que Dios tiene un hijo, que es el Mesías, el Señor y Salvador. Ellos realmente repudian a Jesucristo cuando lo confesamos como el Hijo de Dios. Porque ellos te van a decir, yo también creo en Cristo. Claro, ellos dicen creer en Cristo, pero como un profeta más. Y dicho sea de paso, por debajo de Mahoma. Porque Mahoma es el referente, el profeta referente para ellos. Jesucristo existió, te van a decir, sí. Hizo milagros, también. Pero te van a decir, no era hijo de Dios y no hay salvación en Cristo. Y te maldicen si te atreves a decirlo. Entonces, ¿cómo es que este caballero dice que es ecuménico, le da la mano y besa su libro sagrado? Es una estupidez realmente. Es una estupidez. ¿Cómo tú vas a besar un libro que te maldice por confesar a Cristo como el Hijo de Dios? ¿Estás viendo la incoherencia que está haciendo esta gente, hermano? Y está viendo por qué nosotros hacemos bien en ser celosos y en defender la Biblia y en defender la palabra que nosotros hemos recibido por pura gracia y misericordia. Y no comernos ese cuento de amor y paz y de ecumenismo y que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Eso es falso. Ellos no creen eso. Quieren aparentar que son una religión amorosa, pero no es así. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer con respecto al Islam? Hermana Roxana, adelante. Buenas noches, hermanos. Bueno, no era tanto del Islam, pero era más que todo para decir, por ejemplo, que los católicos tienen pues multitud, ¿no? Veo cuando incluso hace sus discursos en Roma, incluso la prensa, ¿no? Tiene un apoyo de la prensa, Exacto. del Estado, o sea, tiene mucho poder, ¿no? Ujú. Pero también he visto que, por ejemplo, hay papas que los catalogan, ¿no? Como papas progresistas y papas conservadores. Y bueno, creo que el Papa Juan Pablo era un papa bien progresista, ¿no? Incluso decía que también los homosexuales, pues, eran hijos de Dios, ¿no? Así Pero el es. papa que ha entrado ahora, que dice que es peruano, supuestamente, me sorprendió el discurso que tuvo, que supuestamente es más conservador y defiende digamos, la familia natural, ¿no? Y los valores de la iglesia, no sé, eso es lo que he visto ahora, hermano. Creo que de alguna Hermana, forma influencia, ¿no? Pero sí, están pero errados de que están errados, sí están errados. le voy a decir algo. El Papa Mm, Privos es otro hipócrita más. Y ya le voy a demostrar por qué. Vamos rapidito, ah, no estamos saliendo un poquito del tema, mm, pero le quiero a mostrar ver por si qué. hicieron. Le quiero mostrar mm, por qué. Ya. A ver, a ver, que la imagen me cargue para poder Mm, compartirle. no, sí, 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 no, yo que la prensa lo hace ver ahora al nuevo papa como un conservador, supuestamente, ¿no? Sí, Em, ujú. a ver, no, es que no me agarró. Ahorita, terminando, le muestro. A ver, vamos a pasar aquí. Vamos al segundo punto, Sí, hermano. Dame un chancecito y le muestro por qué sí. es un hipócrita Privos también. Bueno, Ok, hermano, gracias. para no perder el hilo de las imágenes. Tenemos entonces al Islam, ¿no? Sabemos lo que piensa el Islam del cristianismo. El Islam niega que Dios tiene un hijo y maldice a aquellos que se atrevan a decir que Dios tiene un hijo. O sea, nosotros no tenemos parte con el Islam en ninguna manera. En ninguna manera. Segunda imagen.
son judíos ortodoxos. Y este sí es Francisco, allí en el Muro de los Lamentos, orando junto con ellos allí. Es decir, adorando al mismo Dios. Ustedes saben, hermanos, qué piensan los judíos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes tienen una idea más o menos de lo que ellos piensan de nuestro Señor Jesucristo? ¿Han escuchado algo? ¿Tienen alguna referencia? Compártanla si Que la es un, tienen. un profeta, sí, como un profeta nada más. No, ni por profeta lo tienen, hermana. El judío ortodoxo y los judíos en general se guían por el Talmud. Ese es su libro sagrado, porque ellos, según ellos, ahí está la tradición de todos los rabinos desde el siglo IV. Y allí se guardan las verdaderas interpretaciones de la Biblia. Es decir, hoy en día un judío valora más a alguien que conozca el Talmud por encima de la Torá. Si usted va ante un judío y se presenta y digo, mire hermano, yo soy experto en el Talmud, usted es bienvenido por ello. Por encima del Corán, de la Torá, perdón. Pero si usted dice que usted conoce la Torá mejor que el Talmud, te van a ver ahí, bueno, sí, está bien. Ellos le dan prioridad al Talmud. Ahora les voy a decir algo totalmente repulsivo que no me gusta pronunciar, pero que es necesario para que tengan en cuenta. El Talmud, por ejemplo, enseña que nuestro Señor Jesucristo se encuentra ahora mismo en el infierno, hirviendo en medio de excrementos hirviendo. Que el Señor los reprenda. Ellos enseñan esto en su libro sagrado. ¿Cómo entonces este caballero va y se da la mano y besos con esta gente cuando ellos tienen a nuestro Señor Jesucristo como inmundo y atormentado en el infierno en medio de excrementos, hermano? O sea, ¿sí se dan cuenta de la tamaña de error que cometen cuando se van a dar las manos y a decir que estos también son hijos de Dios? No tienen parte, hermanos, en el reino de los cielos. Rechazan al unigénito de Dios, al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador, y de hecho lo tienen por inmundicia. Es decir, totalmente errado también. Totalmente errados. No hay parte con los judíos talmúdicos. ¿Hay judíos que son mesiánicos? Sí. ¿Hay judíos que confiesan a Cristo como el Señor y Salvador? Sí los hay. Pero en su gran mayoría los niegan. Y en su gran mayoría son judíos talmúdicos. Y por ende creen eso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para pasar a la siguiente imagen. A ver, pasamos a las... ¿Esta se cambió? No. Avíseme, hermano, cuando cambie, que no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. No, no ha cambiado. ¿Ahora? Ahí cambió. Listo. Podemos ver entonces esta imagen. Están en un templo budista. La gente es idólatra y ellos no creen en Dios. Ellos no creen en un Dios absoluto y todopoderoso. Y ahí podemos ver a Juan Pablo II en medio de ellos participando en su ceremonia religiosa y participando en la adoración, ¿no?, de ese Buda que está allí. O sea que son idólatras, hermano, abiertamente. Entonces, otra contradicción más. No creen en un Dios todopoderoso. ¿Qué parte tiene esa gente o esa religión con nosotros, hermano? Ninguna. Ninguna. Entonces podemos observar lo que creen la gente o la religión islámica, lo que creen los judíos talmúdicos y los que creen los budistas, a los que ellos unen, ¿no?, como las principales religiones y los llaman hijos de Dios también. No tienen parte, según las escrituras, con nosotros en la salvación, hermano. Niegan al Dios Todopoderoso, niegan que Dios tiene un hijo y tienen a Jesucristo por inmundo. Es decir, ¿cómo es que nosotros podemos tener comunión con ellos y decir que somos amor, paz y que todos somos hijos de Dios? Tenemos dos opciones y muy claras. O usted se une al ecumenismo rechazando las escrituras, o usted rechaza el ecumenismo apegándose a las escrituras. Así de sencillo. Usted no se puede participar en las dos causas al mismo tiempo. Al usted decir que es ecuménico y aceptar a estas religiones como hijos de Dios, usted está negando las escrituras. Porque las escrituras abiertamente nos enseñan que existe un Dios todopoderoso, lo cual descarta al budismo, que ese Dios todopoderoso tiene un hijo, lo cual descarta al Islam, y ese hijo es el Mesías, Señor y Salvador, y Redentor de todo y cada uno de nosotros, lo cual descarta al judaísmo. Entonces,
hay que ser enfáticos en esto, hermano. No es que nosotros queremos condenar, queremos condenar a estas religiones o al ecumenismo nuevo, al ecumenismo moderno, porque somos malos o porque somos legalistas o porque somos ultra religiosos y que no tenemos amor. No, hermanos, no. Realmente nosotros lo hacemos es porque tenemos temor de Dios y Dios a través de su palabra revela su carácter y el medio de salvación que hay. Es decir, no podemos aceptar a una religión distinta a la que nuestro Padre Celestial nos ha revelado a través de las Escrituras. No podemos ser doble morales y no podemos ser hipócritas. Las Escrituras nos exhortan a mantenernos firmes y a defender la fe que se nos enseñó o se nos reveló a través de las Escrituras. Hermanos, ¿quieren hacer otra pregunta para pasar a compartir la imagen de la hermana que le quería aclarar a la hermana Roxana? ¿Algo que quieran aportar, hermano Daniel? Ahora bien, hermana Roxana, mire esa imagen que le estoy compartiendo allí. Sí. Esa imagen sucedió esta semana. Dice, el Vaticano recibe el primer gran peregrinaje LGBT+, oficial en el marco del jubileo. Es la primera vez que se registra una peregrinación de este tipo en el calendario oficial del año jubilar. Es decir, eso que usted está viendo allí es la Plaza de San Pedro, que para ellos es súper importantísima y sagrada. Y sagrada. Ellos ahí ese día rechazaron una peregrinación de sacerdotes que iban a ir como tenían de costumbre y la rechazaron para darle la prioridad al movimiento LGBT. Es decir, Privosh es un mentiroso. No se crean ese cuento que él viene a reformar a la Iglesia Católica, que él viene con una ideología diferente. Eso es falso. Él va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir empujando lo que ya empezó en la Iglesia Católica Romana, que es el Concilio Vaticano II, el ecumenismo y la aceptación de la ideología de género como un movimiento válido. Y no se sorprendan cuando ellos ya oficialicen el matrimonio homosexual dentro de la Iglesia Católica Romana, porque ellos ya bendicen, ¿ah? Ellos dicen que ya bendicen y los aceptan y también son hijos de Dios. Pero no se sorprendan cuando lo oficialicen y ellos también permitan la bendición del matrimonio homosexual, porque ya lo aceptaron. Incluso peregrinaron dentro del Vaticano, les hicieron oraciones y le enseñaron supuestamente, les dieron un sermón. ¿Y qué nos está demostrando Privosh? Que va por la misma línea. Va por la misma línea. Esta gente, hermanos, una vez que comienza algo, no se pueden contradecir entre ellos mismos. Ellos ya empezaron con este movimiento y van a seguir avanzando. No se crean esa mentira de que Privosh va a ser algo diferente, que es conservador y que va a reformar a la Iglesia Católica Romana. Si eso fuera cierto, lo primero que haría sería soltar el papado, sabiendo que él no es ningún vicario de Cristo y que tampoco es sumo sacerdote ni nada que en reemplazo de Jesucristo. Jesucristo es el Señor de la Iglesia. Ah, ya, va, wow, hermano, me quedo sorprendida, ¿verdad? Que es contrario, ¿no? Pero en todo caso, hermano, sería que la Iglesia Católica es la gran ramera que habla en Apocalipsis, podría ser. No le cabe, que no le quepa ningún tipo de duda, hermano. Se prostituye con las naciones del mundo. Está viendo como, por ejemplo, se une el Islam, que blasfema en contra de Jesucristo, se une al judío talmúdico que blasfema el nombre de Cristo, se une al budismo que rechaza a un Dios todopoderoso, y así sucesivamente, porque esas son ellos ahí las muestran porque son las más grandes, pero ellos van con todos, para todos, para todos hay. Ahora, ¿qué opinan ellos de los reformadores? Entiéndase por cristianos reformados. Ellos a nosotros, según el Concilio Vaticano II, que esto sería importantísimo estudiarlo, hacer un resumen y explicarlo. Pero según el Concilio Vaticano II, nosotros éramos, según el Concilio Vaticano I, nosotros los protestantes éramos una secta, éramos herejes. Pero ¿qué pasó? En el Concilio Vaticano II, ellos dijeron, no, esta gente está creciendo, no nos podemos tirar de enemigos, ahora somos hermanos separados. Ahora somos hermanos separados. Ya no somos sectas ni somos herejes. Somos hermanos separados. ¿Quiénes tienen salvación de los protestantes? Tienen salvación, según la Iglesia Católica, de los protestantes, aquellos que nacieron en una familia protestante. Es decir, supongamos que mi esposo y yo somos cristianos protestantes.
y Michelle y Carlos, nuestros hijos, nacieron en este ámbito religioso, ellos son salvos porque ellos no tienen culpa de haber nacido protestantes. Pero si usted y yo éramos católicos romanos en nuestra infancia y nos salimos para ser protestantes, nosotros no tenemos salvación, ¿eh? Nosotros estamos condenados, a menos que aceptemos a los católicos romanos como una religión sincera o una religión bíblica y que nos sometamos también al Papa, cosa que no va a pasar. Bueno, menos por mi parte, no sé ustedes. Espero que no tampoco. Entonces, bueno, hermanos, son las 9:05 ya. Vamos a hacer una oración para finalizar. Anoten, hermanos, sean conscientes del tema que conversamos hoy. Es un tema bastante importante. Es un tema bastante importante, el cual hacemos bien en informar siempre a nuestras amistades creyentes. ¿Has escuchado el ecumenismo? ¿Sabes lo que significa? Mira, te muestro. Para que ellos abran los ojos también y no se agarren o se dejen agarrar por este movimiento herético, porque es un movimiento herético. No tiene parte con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar entonces, hermano. Padre, te queremos dar gracias por esta oportunidad que nos diste el día de hoy, de poder llegar y reunirnos acá juntos como hermanos, Padre amado, pues reconocemos, Señor, que si hemos llegado acá con bien ha sido porque tú nos has cuidado, nos has protegido y nos has traído con bien a nuestros hogares. Gracias te damos, Padre amado. Te queremos encomendar nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de las tentaciones, líbranos del engaño. Ayúdanos, Padre, a ser creyentes atentos, temerosos a tu palabra, reverentes en oración, Padre, para que tu Santo Espíritu pueda seguir obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, dándonos sabiduría y discernimiento sobre todas las cosas, para reconocer aquello que proviene de ti y aquello que no proviene de ti, Señor, y tener el valor para confrontarlos, Padre, y rechazarlos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que somos seres humanos débiles, fáciles de influenciar y de caer en palabrerías vanas y bonitas, Señor. Líbranos de tal error y ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles, honestos, sinceros, valientes, con una fe inquebrantable, con una convicción inquebrantable para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret te oramos estas cosas. Amén.